Bienvenido a otro encuentro con la Palabra de Dios. Hoy reflexionaremos sobre 3 lecturas que nos invitan a profundizar en nuestra fe y en la manera en la que vivimos en nuestras vidas diarias. A través de ellas descubriremos cómo la justicia, la fe y la comprensión de lo que significa seguir a Jesús están profundamente interconectadas. En nuestra primera lectura, Isaías nos presenta la figura del justo que a pesar de las pruebas y tribulaciones, se mantiene firme en su convicción de que Dios está con él. Este pasaje nos recuerda que la verdadera fe no nos exime de las dificultades, sino que nos da la fuerza para enfrentarlas con la certeza de que no estamos solos. El justo es quien, aun cuando enfrenta oposiciones y sufrimientos, no se deja abatir porque su confianza está puesta en el Señor. En nuestras vidas, ¿cómo respondemos a los desafíos que se nos presentan? ¿Nos refugiamos en nuestra fe sabiendo que Dios nos sostiene o permitimos que las dificultades nos derroten? En nuestra segunda lectura, Santiago nos confronta con una verdad poderosa. La fe sin obras está muerta. No basta con decir que creemos, nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas porque reflejen el amor de Dios en el mundo. Santiago nos desafía a examinar nuestra vida y preguntarnos si nuestras acciones son un verdadero testimonio de nuestra fe. La fe genuina siempre produce frutos, y esos frutos se ven en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más necesitados. Es un llamado a la coherencia entre lo que decimos creer y lo que realmente hacemos. Y en el Evangelio Jesús cuestiona a sus discípulos sobre quién creen que es Él. Y Pedro, en un momento de inspiración, declara que Jesús es el Mesías. Sin embargo, cuando Jesús empieza a hablar de su sufrimiento y muerte, Pedro no puede aceptar lo que eso significa. Esta escena revela una tensión que muchos de nosotros enfrentamos. Podemos reconocer a Jesús como nuestro Salvador, pero a veces no estamos dispuestos a aceptar las implicaciones de lo que significa seguirlo. Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo, lo que implica sacrificio, entrega y a veces incomprensión. Las lecturas de este domingo nos invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestra fe y su expresión en nuestra vida diaria. El justo de Isaías es un modelo de resistencia y confianza en medio de las pruebas, mostrándonos que la verdadera fe nos sostiene en los momentos más difíciles. Este mensaje resuena especialmente en un mundo donde el sufrimiento y la injusticia están presentes. Nos desafía a confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Por otro lado, la carta de Santiago nos llama a una fe viva y activa. Es fácil caer en la trampa de una fe nominal, una fe de palabras vacías que no se traduce en acciones. Santiago nos recuerda que la fe auténtica debe ser visible y tangible, manifestándose en obras de amor y justicia. Este mensaje es particularmente relevante hoy, cuando tanto necesitan nuestra ayuda y apoyo. Nos invita a ser más que creyentes, a ser verdaderos discípulos de Jesús que actúan en el mundo para traer su amor y compasión. Y en el Evangelio nos confronta con el desafío de seguir a Jesús no solo en la gloria, sino también en el sufrimiento. Pedro, al igual que muchos de nosotros, quería un Mesías sin cruz, un camino de fe sin sacrificio. Sin embargo, Jesús nos muestra que el verdadero seguimiento implica aceptar el camino del sufrimiento, no como un fin en sí mismo, sino como el camino hacia la vida verdadera. Y este es un llamado a reevaluar nuestras expectativas de lo que significa ser cristiano y a abrazar el llamado de Cristo a seguirlo, incluso cuando el camino es difícil. En conjunto, estas 3 lecturas nos ofrecen una visión completa de lo que significa vivir nuestra fe de manera auténtica. Una fe que nos sostiene en la prueba, que se expresa en acciones concretas y que nos lleva a seguir a Jesús, incluso hasta la cruz. Que estas reflexiones nos inspiren a vivir una fe más profunda y comprometida en nuestro caminar diario con el Señor.
Existen dos tipos de fe, cada una con sus características propias y su lugar en la vida espiritual de las personas. El primer tipo es la fe heredada, aquella que proviene de las tradiciones transmitidas de generación en generación. Esta fe se arraiga en la cultura y en las costumbres de un pueblo, y su fuerza radica en la continuidad y en el peso de la historia familiar y comunitaria. Es una fe que se mantiene firme frente a los desafíos externos porque no depende de un razonamiento individual, sino de un vínculo profundo con la tradición ancestral. Sin embargo, esta fe, a pesar de su solidez, puede volverse mecánica, una simple rutina que carece de un análisis profundo o de una reflexión personal. Es la fe de quienes practican, pero no siempre comprenden el porqué de sus creencias. Y por ello, corre el riesgo de volverse vacía, una fe sin espíritu. En el segundo tipo de fe es la fe personal, aquella que se adquiere a través de la razón y la reflexión filosófica. Es una fe que surge del cuestionamiento, del diálogo interno y de la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la vida. Los poseedores de esta fe han llegado a Dios a través de un camino de descubrimiento personal, lo que les otorga una fortaleza particular. Su fe es sólida porque ha sido construida sobre la base de su propia experiencia y convicción. Sin embargo, esta fe tiene también su vulnerabilidad. Al estar tan ligada a la razón, puede ser desafiada por argumentos lógicos que pongan en duda sus fundamentos. Si no está bien arraigada en algo que trascienda la experiencia personal, puede tambalear ante los desafíos intelectuales. En un mundo ideal, la mejor fe sería aquella que combina ambos aspectos, la solidez de la tradición heredada y la convicción de la fe personal. Aquellos que logran integrar estos dos tipos de fe poseen una ventaja inigualable. Tienen el respaldo de una rica tradición, pero también han hecho suya la fe a través de la reflexión y el entendimiento personal. Esta combinación les permite enfrentar las dificultades con una fe que no solo es profunda, sino también flexible y adaptable a los tiempos modernos. Hoy en día no basta con nacer en la fe. Una fe heredada, sin más, es como una herencia sin valor si no se le hace propia. Es insuficiente decir mis padres eran creyentes. Cada generación debe redescubrir la fe por sí misma. Muchas veces se ha dicho que muchos de los que asisten a la iglesia no son más que paganos bautizados. Esta afirmación puede parecer dura, pero refleja una verdad preocupante. El ritualismo vacío, la falta de un verdadero compromiso personal con la fe. Basta observar los rostros cansados y desanimados de algunos feligreses en la iglesia. Aquellos que llegan tarde y se van temprano, para darse cuenta de que la fe no ha tocado realmente sus corazones. El Evangelio nos presenta una pregunta crucial que Jesús hizo a sus apóstoles. ¿Quién dicen los demás que soy yo? Y más importante aún, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Estas preguntas no buscan una respuesta para Jesús, sino para aquellos que las escuchan. Invitan a reflexionar, a confrontar las propias creencias y a definir una posición personal. La respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la declaración fundamental sobre la cual se fundó la iglesia. Pero esta declaración no era el final del camino para Pedro, sino el comienzo. Aún tenía mucho que aprender, especialmente que el Mesías que él reconoció sería un Mesías sufriente, una lección que aprendería de manera dolorosa. Pedro hizo una profesión de fe perfecta con sus palabras, pero falló cuando se trató de vivir esa fe. Su negación de Jesús en un momento crítico nos muestra la realidad de la naturaleza humana y la necesidad de la gracia divina. No basta con profesar la fe, es esencial vivirla, y para ello necesitamos el auxilio constante de Dios. En última instancia, la fe verdadera debe ser tanto heredada como personal, arraigada en la tradición, pero vivida y comprendida desde la experiencia individual. Solo entonces puede ser una fe robusta, capaz de resistir los desafíos del tiempo y las tentaciones de la razón. Es una fe que no solo se pronuncia con los labios, sino que se manifiesta en cada acto de la vida cotidiana.
reflejando una profunda relación con Dios que trasciende las palabras y se encarna en la acción.